Piscis, bienvenido a tu lectura semanal del 28 al 3 de noviembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Piscis, recuerda que si quieres ser de los primeros videos en ser publicados, tienes que ser el más visto. Así es que te invito a que dejes tus deditos para arriba y que compartas este video con tus amistades para que de esa manera entonces sea el más visto y sea publicado de primero. Mira, estas son las energías que vas a tener esta semana y te sale la carta de El Creador. Esta carta te está indicando de que va a ser una semana para ti para conectar con tu espiritualidad, guerreros de Piscis. Una carta donde tú vas a estar mirando hacia adentro, viendo qué es lo que necesitas sanar para poder salir adelante. Me están diciendo que algunos de ustedes podrían estar pensando en buscar algún tipo de maestro espiritual o podrías estar buscando el apoyo de tal vez algún padre en la iglesia, pero vas a estar buscando la ayuda de una figura espiritual en tu vida para que te guíe, para que te dé algún tipo de consejo. Habla de que va a ser una semana también en donde tú vas a poder crear cosas nuevas, donde tú vas a poder salir de situaciones de dificultad, encontrar soluciones a diferentes problemas y que tienes que estar muy atento siempre a las ideas que lleguen a ti esta semana porque van a llegar ideas a tu vida que van a ayudarte a transformar todo lo que está a tu alrededor. Hay mensaje también aquí para ti, donde tienes que tener cerca de ti un papel, un lápiz, una pluma donde anotar para que estas ideas no se te vayan. Pueden ser que lleguen a ti por medio de sueños o que lleguen a ti por medio de momentos de inspiración y tienes que aprovecharlo porque todo eso es el universo dándote a ti las herramientas que tú necesitas para poder crecer y avanzar. Habla esta carta también, te dicen tus guías, de que tienes que tener un momento para meditar, para rezar, dependiendo de tu práctica espiritual. Y te indican de que definitivamente tienes que hacer esto, tomarte esta semana un poco mucho más relajado, mucho más concentrado en tu espiritualidad. Piensa entonces también en las situaciones o cosas que están a tu alrededor para que puedas crearlas. Vas a tener una conexión muy importante esta semana y también te habla a ti de una situación donde van a ser resaltadas áreas en tu vida que tal vez necesitan cierto tipo de sanación y que tú tienes que empezar a trabajar en sanar esas heridas en tu corazón o en tu vida en general durante esta semana. Recuerda que al final de esta lectura vamos a tener una pregunta interactiva, así es que Piscis, te invito a que te quedes conmigo hasta el final para que puedas hacer tu pregunta. Vamos a ver las energías de tu familia. ¿Qué va a estar pasando con tu familia esta semana? Te sale la carta del As de Bastos. Mira, esto te habla de un nuevo comienzo. Hay nuevas etapas en tu vida familiar. Pueden ser hijos tuyos también que están empezando nueva etapa. Pueden ser familiares a tu alrededor que están iniciando una nueva etapa, que están cambiando su rutina, que están haciendo cosas nuevas. Pero definitivamente hay energías también donde en tu familia podrían estar hablando acerca de una venta o compra de algún producto. O incluso esto podría ser hasta una firma de un contrato. Pero esto tiene que ver con tu familia, así que se puede estar maquinando algo muy fuerte e importante con tu familia que va a ayudarlos definitivamente a poder empezar nuevamente. Mira, hace rato estoy teniendo esas energías dándome vueltas de una persona que está escribiendo. Una persona que tiene en sus manos pues un lápiz o una pluma. Y esto me da la inspiración de que tal vez algunos de ustedes tengan algo que decir, tengan algo que escribir. Parece que tú quieres contar la historia de tu vida. Y mira, si simplemente quieres verlo por esta carta, esto para algunas personas podría significar una persona agarrando un lápiz, una pluma, escribiendo. Por eso mis guías me están llevando hacia ese momento y te están diciendo, tú tienes una historia que contar. Tú tienes que crear una historia. O alguien en tu familia tiene que crear una historia para contar. Puede ser una autobiografía o puede ser un libro de ficción que quieras contar. Hazlo, empieza a escribir porque tu futuro está allí. Ese mensaje podrá llegar a algunos de ustedes y si es para ti, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Tu amistades. Te sale la carta del Caballero de Copas.
Con esta carta yo veo que esta semana tus amistades van a estar invitándote a salir. Podrías estar recibiendo invitaciones de parte de amigos que quieren tomarse un café contigo. O tú quisieras hacerle una invitación a algún amigo para que se tome un café o para conversar o para tomar una copita de vino. Y veo que van a estar hablando de cosas muy importantes. Puede ser incluso con esta persona espiritual que podrías estarte encontrando para poder conversar acerca del universo, de la vida, de cualquier tipo de creencia religiosa. Pero vas a estar teniendo esa invitación. Alguien podría también invitarte a una amistad tuya, algún curso de Reiki, algún tipo de activación, algún tipo de estas ceremonias. Pero vas a estar recibiendo invitaciones de parte de amigos y definitivamente estas cartas aquí son hermosas y te dicen que aceptes esa invitación. Vamos a ver entonces en tu trabajo esta semana qué hay para ti. Sale la carta del 4 de bastos. Te habla de un trabajo estable. Te habla de que en estos instantes, en la posición en la cual tú te encuentras, te vas a mantener. Tienes una posición estable en el lugar donde tú estás. Podrían estarte considerando para hacer cosas diferentes, mis guerreros de Piscis. Podrías estar recibiendo algún tipo de nuevas responsabilidades y esto definitivamente marca como una energía positiva a tu favor en el trabajo. Me están hablando también tus guías de que hay algo de qué celebrar, pero que tal vez vas a estar celebrando solo o con un grupo pequeño de trabajo, que no te sientas mal, que las personas que están a tu alrededor son las que te aprecian y son las que definitivamente te valoran y no importa si solamente uno o dos te felicitan, tú sabes que hiciste un muy buen trabajo. Algo también aquí muy importante con el edificio donde tú estás trabajando. Podrían estar haciendo remodelaciones estas semanas que van a incomodar un poco al personal. Pero todas estas remodelaciones o estos cambios que están haciendo en el trabajo van a ser beneficiosos para ustedes. A pesar del ruido fuerte, porque siento como un ruido muy fuerte, un bullicio o golpes que podrían ser por medio de estas construcciones o remodelaciones que estarán haciendo allí. Trata de tener paciencia y no permitas que eso te vaya a alterar. Si estás buscando empleo, mira la carta que sale para ti, la carta del loco. Viene un nuevo comienzo para ti, tú vas a poder crear tu propio camino. Me están indicando tus guías espirituales que algunos de ustedes podrían estar teniendo estas energías en las cuales te están recomendando que seas independiente. Así que, como te indico, con esta carta del creador, yo veo una persona desarrollando parte de su creatividad, desarrollando alguna idea, algún proyecto para hacer algo independiente que va a ser tu éxito y ahí va a estar tu fortuna. También trata de buscar, me están diciendo tus guías, que lo que tú vayas a hacer como independiente sea algo que le aporte a la sociedad, sea algo que le aporte a los seres humanos o a los animales o a la vegetación, pero que siempre tengas en mente que lo que vayas a hacer primordialmente ayude. Y una vez que tú te enfoques en eso, en que lo que tú quieres realizar ayude, si es que vas a escribir un libro acerca de tu vida, y tal vez sea un libro de motivación o para ayudar a las personas con depresión, ahí estás cumpliendo una misión, estás enviando un mensaje que va con la intención de sanar. Y entonces, eso te va a llevar a tu éxito. Pero si te enfocas solamente en que quiero más plata, quiero más dinero, quiero, entonces el universo te va a colocar bloqueos en el camino porque no estás enfocado en sanar. Ni tú, ni al universo que está a tu alrededor. Si estás en una relación, ¿cuál es el mensaje para ti? Ok, esta es la carta que acaba de salir para ti. Te sale el 6 de espadas. Habla de un distanciamiento que podrías estar teniendo. Puede ser un viaje que vayas a realizar con tu pareja. O podría ser un distanciamiento por medio de trabajo que van a tener en el hogar en estos instantes. Puede ser si estás casado o si estás conociéndote con alguien. Veo también una persona que podría estarse alejando en la relación por motivos de estudio. Así que si ustedes están de novios, se acaban de conocer hace un mes y están saliendo, veo que puedes ser tú o la persona con la que estás saliendo que se va a retirar, se va a ir de viaje y tú no sabes, lo siento, ella te va a estar informando durante esta semana de ese viaje. Si estás buscando pareja, ¿cuál es el mensaje para ti? Si estás buscando pareja, te sale la carta del emperador, Piscis. Hay una persona que te está dando vueltas, hay una persona de mucho poder que está a tu alrededor, alguien que te está vigilando, alguien que tiene control y poder
sobre las situaciones en las cuales tú te encuentras. Y esta persona podría salir a la luz durante esta semana. Así que muy atento porque Piscis, hay alguien alrededor tuyo que tiene mucho interés. Y por alguna razón tus guías me están mandando esta carta del Caballero de Copas. Así que podría ser dentro de tu grupo de amistades que tienes a una persona mayor que tú. Cuando digo mayor que tú no significa que va a ser una persona de 70, 80 años. Significa simplemente, por ejemplo, si tú tienes 30, que la persona puede tener 35 o hasta 31 años, pero es mayor que tú. Y marca que está muy interesada en ti. Y me están diciendo tus guías, oye, el Caballero de Copas, la invitación. Puede ser una persona que está a tu alrededor como grupos de amigos que va a estarte haciendo esta invitación. Muy atentos esta semana a eso. Me mantienen al tanto, dejándome allí sus comentarios. Recuerda, Piscis, que si quieres volver a ser de los primeros signos en ser publicados, tienes que ser el video más visto. Te invito entonces a que le des tu dedito para arriba y compartas este video para que así sea la próxima semana. Números de la suerte para ti, el 91 y también el 53. Vamos a ver cuál es el día cargado de energías positivas para ti. Aquí hay 7 cartas, cada una enumerada desde el 1 hasta el 7. Y dependiendo del número que salga, entonces yo te digo cuál es el día. Te sale la carta número 5. Y esto sería el día viernes. El día viernes entonces va a ser tu día de suerte, donde vas a estar recibiendo buenas noticias. Y ahí escuchas esos pajaritos en la ventana cantándote, diciéndote que así va a ser. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Yo voy a sacarte 2 cartas en estos instantes. La opción A y la opción B. Una pregunta de sí o no y te responde entonces sí o no. Opción A, opción B. Puedes poner pausa en estos instantes, medita unos segundos, piensa en tu pregunta y puedes regresar. La opción A, la respuesta a tu pregunta de sí o no, es un no por este momento. Puede cambiarse más adelante, ya que es una carta muy linda, la carta del Rey de Bastos al revés. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí definitivo, ya que te sale con la carta de la estrella. Muy bien. Guerreros de Piscis, espero que hayas disfrutado esta lectura esta semana. En pantalla te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y aquí en la parte superior está el enlace para que visites mi página web y allí tienes todas las diferentes consultas que yo ofrezco y sus diferentes precios. Soy Jota y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.